Buenas tardes, nuevamente con ustedes aquí en su programa, los martes de salud del Poder de la Tarde. Como les mencionaba en el primer segmento, tenemos en el día de hoy al licenciado Gilberto Objío, quien es abogado, experto en derecho médico y CEO de Medical Law, una oficina que se ha especializado en trabajar aspectos vinculados a la responsabilidad civil médica, al derecho médico per se, entre otros rubros. Bueno, sin más preámbulo, pasamos con Gilberto Objío. Hola Alejandro, un gran placer. Ser recibido aquí en el Poder de la Tarde es para mí un gran motivo de orgullo. Esta es quizá una de las primeras interacciones que tengo en televisión luego de que la pandemia comenzó. Tomamos un largo proceso de crecimiento personal que quizá tu próxima invitada pueda ayudarle a tu público también a explorar. Bueno, me has traído aquí con la intención de que hablemos de derecho médico. Creo que, aunque fuera de cámara, lo primero que habíamos acordado era presentarle a tu público, a grandes rasgos, de qué se trata este tema para que entonces me bombardees con tus preguntas. Entonces, yo creo que me has presentado de una manera excepcionalmente clara. Mi trabajo es el derecho médico. El derecho médico es el área del derecho que se ocupa de estudiar las relaciones entre los proveedores y los consumidores, así como las personas de control dentro del ámbito de la prestación del servicio de salud. Entonces, es un área que trabaja las normas públicas de salud y también las implicaciones de las convenciones entre particulares dentro del servicio médico. Suena abstracto y para concretizarlo usaré unos cuantos ejemplos. La fuente más obvia de derecho médico es la Ley General de Salud, la Ley 4201, pero también es norma sanitaria, las normas de conducta que se han tomado para el acceso a las personas a los lugares públicos, al restringir su acceso al uso de mascarillas. Es también norma sanitaria la forma en que el Estado rige los contratos de seguro de responsabilidad civil médica que los médicos deberían tener a la hora de prestar su servicio a particulares que han optado libremente por ir a atenderse con ellos, tanto en el sector público, si van a una institución pública para recibir este servicio, como si van al sector privado. En resumen, el derecho médico es el área del derecho que se ocupa de estudiar cómo funcionan las relaciones jurídicas entre los diferentes actores que convergen dentro del sector sanitario, proveedores, consumidores, desde las normas de construcción de clínicas y hospitales, las normas administrativas para la habilitación de estas infraestructuras, estos edificios que le queremos llamar clínicas y que le queremos llamar hospitales, pero que hasta que no reciben la licencia no son tal cosa, son solamente un edificio que alberga practicantes de la medicina, algunas veces no habilitados para los fines que están poniendo en práctica su servicio. El tema es amplio, el tema es apasionante en tiempos de pandemia, por lo que te invito a que exploremos la amplitud del derecho médico de acuerdo a la pregunta que tengas. Bueno, una introducción muy interesante porque definitivamente abarca desde el sector prestador, pero también el sector asegurador, pero sobre todo también a los pacientes, cuáles son sus deberes, pero también cuáles son sus derechos. A veces hay una línea muy fina para saber cuándo se ha pisoteado, por decirlo así, el derecho de un paciente o cuando un paciente no ha cumplido con sus deberes para poder ostentar esos derechos. Entonces yo, partiendo desde ahí, quiero comenzar hablando de un término que quizás la población en general no conoce en su mayor extensión, sin embargo que es parte de todo acto médico, que es el consentimiento informado. Gilberto, para que el público comprenda, ¿qué es, en palabras llanas, el consentimiento informado y cuál es su importancia? Lo más llano que el concepto puede ser expresado es el entendimiento del paciente respecto de lo que el médico le hará de acuerdo a lo que el médico le ha explicado y está entendido. Per se, esta definición nos lleva al convencimiento de que es el producto de la información recibida. El consentimiento informado se expresa por escrito porque la norma legal lo pide como tal, pero es
más que un acto en el tiempo, más que el papel que el paciente firma cuando se encuentra frente al médico y es la autorización que le da el paciente al médico para ser operado, más que eso, que es un acto puntual en el tiempo, es todo el proceso que ha vivido ese paciente con ese médico, desde la consulta, desde el primer momento en que ha sido recibido y hasta el momento en que han acordado la mejor vía de tratamiento para el diagnóstico que los resultados indican que el paciente tiene. En concreción, no es la simple hoja de papel. Y como tal, lo que una simple hoja de papel se limite a contener, o la forma en que decida contenerlo, no es la globalidad de la norma jurídica del consentimiento informado. ¿Para qué sirve el consentimiento informado? Al paciente le sirve como protección de su derecho para elegir libremente, y al médico le sirve como evidencia de que ha recibido del paciente esto es un término jurídico pero que es muy interesante, una inversión en la carga de la prueba respecto del límite de su responsabilidad. El médico que informa y recibe el consentimiento de su paciente está exento de las consecuencias conocidas que puedan ser no de provecho para el paciente, como una manifestación, un efecto secundario que se tiene por conocido, que el paciente lo acepta como una posible conclusión de su proceso, pero que no necesariamente es favorable. Bueno, también abundando en lo que dices, y de una forma bien práctica para que los televidentes también entiendan este concepto, cada vez que un paciente se requiere hacer un procedimiento médico o un estudio médico que puede ser, por ejemplo, invasivo, se usa un consentimiento informado. En algunos centros le dan una hojita y le dicen firme aquí. Entonces, cuando eso se hace, la verdad que no se está llevando el proceso del consentimiento informado, porque el proceso implica, en primer lugar, que usted como paciente entienda en qué consiste ese estudio que le van a hacer o en qué consiste esa intervención quirúrgica, pero sobre todo que comprenda cuáles son los potenciales beneficios, pero cuáles son los posibles riesgos, y así usted tome una decisión informada, sabiendo que haciéndome este procedimiento está el riesgo de que yo, por ejemplo, tenga un sangrado o una infección o inclusive hasta pueda morir. Decido si me hago o no ese procedimiento, pero conociendo sus potenciales riesgos. Pero también es importante, como describía el experto Gilberto Gio, de que no es que el consentimiento informado exima de responsabilidad al médico, sino que es una obligación según la Ley General de Salud de que este médico informe al paciente y que el paciente conozca las potenciales complicaciones de un procedimiento, y si el médico, haciendo su quehacer de forma rutinaria, sin cometer una iatrogenia o sin cometer una mala práctica, sí, está exento de una complicación normal, pero si el médico comete una mala práctica o algo que se refiera de que actuó de una forma imprudente o que no estuvo enmarcado en lo que son los protocolos médicos, claro que sí, que ese médico está sujeto a responsabilidad. Es importante que la gente lo sepa, porque a veces piensan que simplemente por firmar un papel o un consentimiento informado ya no pueden demandar a un médico o a un centro clínico. Ese no es el caso. Sí pueden hacerle si se violentaron sus derechos y si se realizó real y efectivamente una mala práctica. Pero lo que busca el consentimiento informado en sentido general es fortalecer esa relación médico-paciente y que en esa relación médico-paciente prime la información y que sea una decisión del paciente consciente a la hora de realizarse un estudio o no. ¿Te puedo agregar algo? Que es una novedad en tiempos digitales, porque la medicina ha migrado una parte de sus servicios a la esfera digital y los médicos necesitan saber ¿y cómo yo me proveo de un consentimiento informado en esta era donde los clientes me exigen llamada por Zoom, me exigen que les responda a WhatsApp a cualquier hora? Las manifestaciones de la telemedicina y de la consulta digital. Bueno, pues si tenemos claro de que el consentimiento informado es un proceso, entonces podemos probarlo por todos los medios, porque es un hecho jurídico. Estoy hablando para los abogados ahora, y para los médicos le estoy diciendo que lo que el paciente le escribe, si usted le escribe claro por WhatsApp, todo, incluido sus riesgos, su provecho, y le pone links de dónde puede recibir más información, y expresamente le dice cualquier información adicional que tú no hayas comprendido aquí, yo soy una vía para obtener esa información. Se está construyendo suficiente base probatoria
para convencer a un juzgador en caso de que este médico reciba una demanda de que ese paciente no estaba siendo atendido en el inconsulto, en la inconsciencia, sino que estaba siendo atendido de una manera moderna y bien documentada? Bueno, definitivamente las herramientas como el WhatsApp para las consultas han traído muchas disyuntivas. En primer lugar, porque uno, sin poder evaluar un paciente físicamente, claro, o tampoco sin ser una herramienta de telemedicina que me permita ver los parámetros del paciente, claro, a veces amigos o conocidos te piden, doctor, hágame una receta, doctor, indíqueme esto, indíqueme aquello. Y muchas veces algunos médicos por benevolencia incurrimos inocentemente en querer apoyar a alguien y nos podemos ver envueltos en un proceso legal. Por eso es tan importante que los pacientes en sentido general tengan la conciencia de que a veces no es que el médico no le quiera apoyar o ayudar, sino que no tiene las herramientas para poder evaluar a ese paciente de una forma consciente y de una forma idónea, y por eso les refiere a que acudan a su consulta, claro, o a altas horas de la noche, lo típico que un médico recomienda de que vaya ese paciente a una emergencia de primera... Sí, ciertamente, y ahí el médico está cumpliendo con su deber. Él nos lleva al convencimiento de que una actividad práctica que los médicos pueden hacer a propósito de haber visto esta información en este programa es consultar cómo modificar los consentimientos generales de la relación médico-paciente al momento que el paciente llega por primera vez a consulta, e incluir los canales digitales dentro de aquellas evidencias que dejarán rastro y que podrán ser incluidas al expediente médico. El médico puede perfectamente imprimir, dejar constancia en el expediente médico de las conversaciones por los canales digitales que ha tenido, porque es que no hay remedio. Es muy difícil uno decirle a los pacientes, bueno, mira, ustedes todos ahora me van a hablar por esta aplicación específica que es ajena a ustedes y ustedes no se sienten cómodos usarlo, pero es la que ustedes van a usar para conversar. Eso les resta competitividad al médico. Y el derecho tiene que buscarle una solución al avance de la tecnología. Y es obvio que el derecho no es tan flexible para ponerse instantáneamente al tenor de los tiempos. Entonces tenemos que buscarle soluciones prácticas. No, claro que sí. Ahora lo vemos en muchas plataformas de telemedicina que incluyen también de forma digital lo que es el consentimiento informado. Sin embargo, trabajando o siendo consultor de múltiples centros de salud, me he topado en muchas ocasiones con consentimientos informados, por ejemplo, en español, y están recibiendo un paciente norteamericano que no habla español, o un paciente de otra nacionalidad que no está en su idioma. Entonces eso violenta todo lo que es el principio de un consentimiento informado. Si el paciente no puede ni siquiera entender lo que está afirmando, no puede decir que a plenitud conoce cuáles son los potenciales riesgos y beneficios de un procedimiento. Y también creo que es de mucha importancia lo que mencionas, el tema de que con expertos puedan revisar esa documentación, porque la normativa, tanto local como internacional, ha ido evolucionando y se requieren fortalecer esos consentimientos informados para garantizar de que le demos al paciente la información que requiere, pero al mismo tiempo proteger al centro. Pero en otro orden, Gilberto, y que creo que es algo también de mucha relevancia en torno a esta conversación, ¿cuáles son las situaciones en las cuales demandan más a médicos y a centros de salud? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si un médico recibe un paciente y el cual ese paciente también, porque también se puede ver la situación inversa, transgrede ese médico o lo trata de una forma incorrecta, o el médico simplemente no quiere atender ese caso, no quiere atender ese paciente. En términos del derecho, ¿cómo eso se maneja? La primera pregunta es una pregunta estadística que nos lleva a hacernos la pregunta en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los casos más recurrentes entre los reclamos judiciales que llegan a los tribunales? Los últimos datos que nos proporcionó a estos efectos el Colegio Médico, que están desactualizados, decían que la ginecobstetricia era la especialidad que invitaba más a la litigiosidad. Y eso se da a consecuencia de que el bien protegido usualmente es un embarazo. Y el daño que recibe una cría que viene de camino afecta enormemente la estabilidad emocional de los padres y los invita con mucha más fuerza a buscar una solución judicial a un problema de expectativa en el servicio, porque a veces, por desgracia, los embarazos no llegan a feliz término, y esto no tiene necesariamente que ver con el desempeño de los médicos. Sin embargo, Gilberto, en República Dominicana
somos de Latinoamérica, Ajá. solamente nos pasa Haití en esta estadística, el país con mayor mortalidad materna infantil de toda la región. Bueno, pues las estadísticas nos dan una razón más por la que ponerle atención al tema, porque efectivamente eso se ve traspolado a la litigiosidad judicial. Por tener más mortalidad materna infantil, tenemos más demanda por casos de ginecobstetricia. Le sigue la cirugía estética, porque la persona que va sana o se siente sana al ir a un centro médico y se siente mal al salir de allí, tiene un convencimiento más elevado sobre por qué se siente mal y le acusa al médico. Entonces, no se da el mismo caso con la ortopedia, porque la gente llega usualmente en una condición penosa o ya a emergencia. Tú llegas con el brazo roto, llegas de un accidente de tránsito, tú llegas mal ya, tú no te sientes bien cuando llegas y te sientes más convencido de que recibiste un servicio adecuado de salud, aun cuando el ángulo de apertura de tu hombro nunca vaya a ser el mismo, porque te pusieron los clavos mal, pero a ti eso tú lo dejas pasar. Ahora tú no dejas pasar que si te hiciste, en el caso de las féminas, un aumento de seno y uno de esos implantes tuvo una lamentable evolución tórpida en la que se te infectó por una bacteria probablemente resistente a los antibióticos de alta resistencia, tú te puedes sentir bastante segura de que esa bacteria tú no llegaste con ella. Ahora, en los consentimientos informados, en el caso de cirugía plástica, por ejemplo, es importante hablar del linfoma de células gigantes y de las patologías que son propias de los cuerpos extraños, como son el caso de los implantes. Pero en términos ortopédicos también, yo no veo que se incluyan en muchos de los consentimientos informados también problemas inherentes a los implantes. Y hemos visto en República Dominicana y en diversos países del mundo que han habido situaciones con implantes que no son de muy buena calidad, de que el médico ha realizado un trabajo técnico y un trabajo especializado por el rigor de los protocolos de su especialidad, sin embargo hay un defecto de ese implante. Entonces, este tipo de complicaciones deberían incluirse en el consentimiento informado. ¿Cómo entidades como Proconsumidor, por ejemplo, pudiera garantizar la calidad de estos implantes que se utilizan? ¿Cómo entidades como los seguros médicos también, a la hora de decidir un implante que le indica un médico, tener la pertinencia y la expertise de optar por un implante tomando en consideración la calidad y la seguridad de ese implante, no solamente el precio de ese implante? ¿Cómo podemos en ese sentido normar o desarrollar directrices que permitan una atención centrada en el paciente y que el bien primordial sea tomar en consideración siempre la salud de ese paciente? Es una gran pregunta, excelente, y que me recuerda el evento que no hubo hace mucho tiempo cuando la Sociedad Dominicana de Ortopedia se quejaba de el uso indiscriminado de prótesis cuya lugar de proveniencia no tenía las certificaciones de la FDA ni europea, ni tenía los estándares apropiados para su uso. Eso hace como 2 o 3 años. Provenían de Asia estas prótesis. La razón por la que muchas personas se vieron compelidas a ser receptoras de estas prótesis, en contrario al deseo de sus propios ortopedas, era que el catálogo de servicios que le cubría su seguro hacía que el médico no tuviera opción y se viera obligado a optar por productos que el médico considera que son de baja calidad. Y teniendo mucha razón en este caso, porque dichos prótesis carecían de la habilitación del certificado de libre venta, no habían cumplido con el proceso dentro de la DGMAPS, la Dirección General de Medicamentos y Alimentos, no sé si cambió el nombre últimamente, que me lleva al último componente de tu pregunta: ¿cómo Proconsumidor puede puede hacer direccionar el cambio de esto? Pues sencillo. Proconsumidor tiene el poder de auditar los contratos de adhesión que los pacientes, que los proveedores obligan a sus consumidores a aceptar. Estos contratos de adhesión son contratos donde el proveedor tiene un poder de negociación masivo versus una parte que tiene que adherirse a ella. Bueno, usando este poder de dirección, Proconsumidor puede obligar a revisar
las cláusulas que limitan los catálogos de servicios o elevar ante las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social la preocupación de que consumidores dominicanos, por limitación de los catálogos de las ARS, no están recibiendo lo que los médicos les recetan que reciban. Ok, pero es un escenario hipotético y futuro. Ahora, hoy, ¿qué puede hacer un paciente afectado de esta situación o un médico que no está satisfecho con la prótesis que le provee el suplidor? Bueno, quien tiene la última palabra sobre lo que el paciente va a recibir es el médico. Y si el médico entiende que le están haciendo usar una prótesis que no está de acuerdo a lo que el paciente necesita, lo que debe es informar al paciente que esa prótesis que el seguro le está pagando no le conviene y no debe aceptarlo, y que ella debe elevar una reclamación ante su seguro. Y si esa reclamación no tiene resultado favorable para el paciente tendrá que decidir someterse o no, a sabiendas de los riesgos, que nos lleva a tu primera pregunta, el consentimiento informado. Entonces se le dice al paciente, esta no es tu mejor prótesis, pero es la que te paga tu seguro. O cambias de seguro, o traes la diferencia, o yo no te pongo ninguna. Porque lo que el médico no debe hacer al final es tomar una decisión basada en asuntos pecuniarios y no en la salud del paciente. Ahora, el paciente puede elegir asumir los riesgos. Entonces el médico le puede decir, pero si tú asumes los riesgos, entonces yo te pongo esa prótesis, que te la vas a tener que cambiar a los 2 años, no a los 10 años, como la otra. No sé si estamos bien de tiempo o no hemos... No, muy bien. Definitivamente hay muchas preguntas. Veo que aquí por WhatsApp también me llegan preguntas de otros colegas médicos. Bueno, antes de que esa pregunta llegue, quiero aprovechar que estamos en tiempo para decir algo sobre los catálogos de servicios y las ARS. Aquí no se ha visto todavía, y se verá pronto, las demandas ya no a los médicos solamente, sino a las ARS por haber forzado a los médicos a restringir su servicio de acuerdo a un catálogo precario. Entonces la obligación de las ARS respecto de ser buenos proveedores dentro de su capacidad económica y de la póliza del paciente se va a comenzar a discutir en los tribunales, y lo sé porque la discusión de los colegas en el ejercicio está haciendo más conscientes a la población judicial de que esto es un factor relevante para los pacientes. No, yo creo que definitivamente dotar de seguridad jurídica a toda la cadena de valor del sector salud es algo que simplemente ofrece garantías, y tenemos que tratar de promover prácticas preventivas dentro del sector prestador, dentro del sector asegurador, dentro de los suplidores. Y en ese sentido, sería interesante desarrollar encuentros o foros donde se pueda discutir de forma multisectorial toda esta problemática, para en conjunto diseñar no solo políticas públicas, pero también regulaciones que garanticen la seguridad del paciente. Yo creo que estamos llamados en República Dominicana para desarrollar lo que es una cultura de calidad, partiendo desde los reglamentos básicos. Es importante que la población y que todos los televidentes en sentido general sepan de que un médico, para prestar servicios de salud en República Dominicana, por ley, tiene que ser miembro de su colegio médico. Es importante que sea miembro de su sociedad médica especializada, y que un centro para prestar servicios de salud tiene que estar habilitado por el Ministerio de Salud Pública, y que los centros también, a su vez, deben, y es una exigencia en muchas ocasiones de las aseguradoras, que creo que también ha favorecido elevar la barra de la calidad en República Dominicana, que se le exige que cuenten con seguros de responsabilidad civil médica para, en caso de que sucedan eventualidades que lleven a demandas, pueda estar resguardado el centro de salud. Vimos una noticia con mucha preocupación que salió el día de ayer, el día de antes de ayer, donde el presidente de Andeclip, el doctor Mena, hablaba de una resolución bicameral que había salido del Senado, que hablaba de las potenciales implicaciones que podía tener el accionista, por ejemplo, de un centro de salud, si un médico actuante dentro de ese centro de salud tenía una situación particular. Entonces, como una situación particular de un médico podía poner en riesgo no solo a toda la entidad. Y es un tema que ha traído un debate fuerte y que es un debate que está en la palestra actualmente.
En ese sentido, Gilberto, ¿qué piensas de esto? A mí me acompaña la opinión de que la responsabilidad penal de un particular es de él. Y esta opinión la he construido por haber sido educado dentro de la teoría penal occidental, que nos dice que es la acción individual, es la conciencia individual del ciudadano puesta en marcha la que lo puede llevar a delinquir o a no delinquir. Poco tiene que ver el socio de una empresa para la que este ciudadano trabaje, si él decide ser negligente a un nivel tan grave que incurre en un delito, o sea activamente consciente de que va a poner en marcha un delito y lo ejecute como tal. Siendo así, es mi opinión que hace un flaco servicio a la sociedad dominicana que la Comisión Bicameral del Senado proponga la extensión de la responsabilidad penal individual de un médico a los socios accionistas. Porque es decirle a los socios accionistas, ustedes desde hoy se convierten en la policía de estos médicos. Y el Ministerio Público entonces estará ahí, pero ustedes son la policía. Y si ustedes incumplen con su deber de vigilancia, entonces ustedes van a ir presos igual que el médico. Y eso atenta también contra la inversión, 100%. no solamente nacional, sino la inversión extranjera directa en el nicho del sector salud. 100%. No encaja dentro de un esquema de libre comercio y dentro de las leyes societarias de las que nosotros hacemos gala. No hace ningún tipo de sentido jurídico dentro de la política de persecución penal que los socios inversionistas o accionistas de una entidad que tiene por objeto social prestar servicios de salud concurran penalmente a un juicio donde uno de los empleados o algún miembro del staff, que pudo haber sido incluso hasta un inquilino del equipo del quirófano, porque lo alquilan para hacer operaciones y eso está bien, eso no está mal. Entonces, eso alteraría sustancialmente las reglas del juego de la inversión. No creo que eso tenga éxito. Creo que el doctor Mena hizo un llamado de atención suficientemente vigoroso, como él está acostumbrado a hacer, para que la gente despierte del sueño de que el problema de la calidad en el servicio de salud se resuelve haciendo peor la situación del médico. No es así. Es, a juicio mío, que la solución es hacer que el seguro de responsabilidad civil médica sea indispensable para el ejercicio de la medicina. Porque el problema es que el médico tiene poco miedo a actuar de manera negligente, porque aquello que puede perder es su exequatur, y el exequatur aquí, para quitarlo, es muy complejo, es muy difícil. Entonces tenemos que hacer algo que sea distinto al exequatur, que el médico tenga atesorado y que lo cuide con tanta vigorosidad que no cometa errores. Eso debe ser una póliza de responsabilidad civil, que el médico, sin eso vigente, no se le permita poner en marcha actos médicos, porque ¿y si se equivoca? Entonces, ¿quién paga? Con esto podemos nosotros suplir un vacío jurídico que existe en República Dominicana, que es una ley que ponga al día cuáles son los estándares de comportamiento que los médicos deben cumplir. Bueno, sacamos de la normativa del trabajo del Congreso esto y lo ponemos en contratos de seguros y pólizas que van a ser modernos, que le van a decir al médico cómo debe conducirse con sus comunicaciones digitales con el paciente, que le van a decir que un acto médico no puede iniciar hasta tener completado el expediente quirúrgico del paciente, con su plan quirúrgico, con su historia clínica, con su consentimiento informado. Y de esta manera, entonces, elevamos la calidad que se espera del médico. Ahora, es muy sencillo. El médico que se equivoca tiene un seguro que le va a cubrir la primera vez. Le pueden quitar su seguro si se equivoca reiteradamente. Y simplemente hasta que no vuelve y califica y vuelve y obtiene la póliza, pues estará fuera del juego. Bueno, yo creo que es una conclusión de suma importancia el hecho de valorar, hacer universal lo que son los seguros de responsabilidad civil médica, tanto individuales como para los centros de salud, pero de igual forma establecer una política de calidad que
promueva no solamente el uso del consentimiento informado, sino de los protocolos clínicos que se sustentan sobre todo en evidencia científica, pero también en un elemento de gran importancia para la garantías de calidad en República Dominicana y para el turismo médico, que son las certificaciones y las acreditaciones internacionales. Es vital para ser competitivos como país en el mundo globalizado en que vivimos, que comience esa competencia por calidad, que los centros se comiencen a certificar, a acreditar, porque eso garantiza para los usuarios del sistema transparencia en primer lugar, protocolos bien definidos, el hecho de que hayan normas claras, que haya competencia también, no solo en el servicio, sino también en aspectos vinculados, en el caso del turismo médico, a la competencia cultural, que es tan importante en este sentido. Gilberto, ya pasando del tema del consentimiento informado, del seguro de responsabilidad civil médica, de la importancia de fomentar lo que es una cultura de calidad, hablando de los cumplimientos de normativas locales, protocolos, certificaciones y acreditaciones internacionales. En tu experiencia práctica, que has tenido, has trabajado representando clínicas, pero también representando pacientes, pero también representando seguros o compañías de dispositivos médicos, entre otras. O sea que la verdad que un ejercicio 360. Sí. Y cada sector ve las cosas de una manera, de acuerdo a sus intereses. Y es lo que precisamente hace que legislar o más bien generar normas sea tan complejo, porque cómo podemos generar normas en el cual se salvaguarden los intereses, pero siempre teniendo como centro, y el interés primordial debe de ser la calidad y la seguridad del paciente, el paciente como centro siempre. Pero según esa experiencia, ¿cómo ha avanzado la República Dominicana en materia de derecho médico en los últimos 20 años? En los últimos 20 años, que nos lleva a hablar del año 2001 a la fecha, empezamos en el año 2001 con la aprobación de la Ley 4201, Ley General de Salud de la República Dominicana, que marcó un hito en la transformación normativa, porque concentró en un solo cuerpo legislativo muchas normas que estaban dispersas. La próxima etapa evolutiva fue la Ley de Protección de los Usuarios y Consumidores, que expandió el catálogo de derechos que cuentan los consumidores e igualó a los médicos a la condición de proveedores de servicios y por lo tanto le otorgó a ellos los derechos y las obligaciones que le incumben a todo tipo de proveedor. Y ahí surge la obligación de dotar la información por escrito, que la gente diría, bueno, el consentimiento informado se recoge, se nombra en la Ley 4201, sí, se nombra, pero no se dice cómo debe ser estructurado, sino hasta la Ley de Protección de los Usuarios y Consumidores. Luego pasan 10 años hasta la próxima gran evolución del derecho médico, que yo diría que fueron las sentencias 9315 y la 16, se me olvidó esta, pero son dos sentencias sumamente importantes de la Suprema Corte de Justicia. Una sobre el consentimiento informado, que le dio cuerpo jurisprudencial a una serie de doctrinas que solamente residían en los textos de los académicos y lo llevó a hacer jurisprudencia. De ahí se expandió la concepción de qué es un consentimiento informado, se le dio la forma que tiene hoy en día. Y la otra gran sentencia, que fue de la primera sala del 23 de agosto del año 2015, pero se me olvidó el número, englobó cómo evolucionaron las responsabilidades de los médicos, de las clínicas, y traigo estos tres hitos en los últimos 20 años para decir dos cosas. Antes, si un paciente demandaba a un médico, 9 de cada 10 veces iba a perder, porque el estado en que la norma estaba antes de la Ley 4201, antes de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y antes de esta jurisprudencia, hacían que el paciente tuviese una carga probatoria exageradamente grande, donde el paciente tenía que ir al donde el juez y probarle cosas que el paciente no estaba en capacidad de probar. Es esta evolución normativa que ha invertido la carga de la prueba. Ahora el médico tiene que probar en el tribunal que actuó bien, que cumplió la ley. No solamente tiene que pedirle al afectado que demuestre por qué él dice que él recibió el daño de parte del servicio médico, sino que tiene que demostrar cómo su servicio médico no pudo haber causado ese daño, que es
diametral, es 180 grados diferente. Y hoy puedo decir que si antes 9 de cada 10 demandas iban a ser rechazadas, hoy 6 de cada 10 son aceptadas. Entonces tenemos una alteración en el balance del outcome, del producto a recibir de parte del sistema judicial. Hoy el sistema judicial dominicano es mucho más pro víctima que hace 20 años. Hoy el sistema judicial dominicano juzga más severamente a los médicos que hace 20 años. Hoy los médicos necesitan mejores pólizas de responsabilidad civil médica, necesitan mejores profesionales que lo acompañen y necesitan procesos administrativos dentro de las estructuras en las que operan que funcionen de manera adecuada, porque no puede ser que ellos sean los que funcionen bien y luego el departamento administrativo de la clínica no tenga un buen departamento de archivos, se pierda el expediente médico, no estén las otras autorizaciones, no jueguen parte del expediente médico y dañen lo que se hace con una mano, la dañe la otra. Gilberto, yo creo que hay un aspecto fundamental al cual no le podemos dar la espalda, la transformación digital del sector salud. Hoy día en República Dominicana también hay normas de habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública para la telemedicina. Hay una ley también de comercio electrónico. Sin embargo, todavía no tenemos normado de una forma específica todo lo relevante a firma digital, receta médica electrónica y muchos otros aspectos que ya sí hemos visto en vigencia práctica producto de la pandemia. Vemos ahora como los laboratorios clínicos una indicación de COVID la pueden recibir a través de una foto o sus indicaciones de laboratorio y realizársela. En algunos casos también con algunos estudios médicos, autorizaciones por parte del sector asegurador también de indicaciones inclusive, por ejemplo, de materiales prostéticos como estuvimos hablando ahora, que también se pueden manejar en formato digital. Pero realmente son prácticas que la necesidad de la pandemia ha impuesto, pero no necesariamente que estén debidamente reguladas o incorporadas en la norma. Entonces, desde tu punto de vista, ¿hay que hacer una actualización de la Ley General de Salud o donde pudiéramos incorporar todos estos aspectos tecnológicos que son parte de la práctica cotidiana de la medicina hoy día? La respuesta fácil es decir que sí, pero no es la respuesta correcta, porque es muy popular. Todo el mundo quiere decir hay que modificar la Ley General de Salud y ese es el camino a seguir, pero cuando yo respondo que sí y me pongo en los zapatos de una persona que va a tener que esperar que cámaras congresuales debatan esto, le saquen provecho político para tratar de ponerse al día y no tener un producto final, ni siquiera al final de esta legislatura, sino ya ir pensando en tiempos de años, nos lleva otra vez al convencimiento del fenómeno de que la justicia, de que la legalidad es inflexible, es lenta, no se adapta bien a los tiempos. Por eso, mi respuesta a tu pregunta es que no se necesita una modificación a la Ley General de Salud. Lo que se necesita, una regulación. Claro, que el ministerio emita normas particulares que tienen un rango de aplicación dentro del sector que es gobernado por el Ministerio de Salud Pública, que es el de la prestación de servicios de salud, que tienen fuerza suficiente para imponerse sobre la conducta de los particulares que operan dentro de ese sector. Y al emitir esos protocolos, suple, hasta tanto los legisladores despierten, suple todo esto. Y es perfectamente, es el camino a seguir. Hasta tanto los ciclos legislativos no avancen a su despacio tiempo, porque todavía estamos operando con un Código Civil de 1884, traducido del francés aquí, de los códigos napoleónicos de 1805, 6, 7, y todavía el Código Penal de aquí, no hasta hace mucho, era uno que cumplía ya casi 200 y pico de años. Por eso yo no pongo mi esperanza en las cámaras legislativas. Yo la pongo en el Ministerio de Salud Pública, que emita la norma. ¿Qué ley sí hace falta? Una ley sobre el servicio del turismo de salud. Una ley que regule la acreditación de los centros de salud a los niveles más altos.
una ley que fomente, que para aplicar este sello de calidad, fomente ventajas competitivas como canales de ventas o canales de promoción a través de las embajadas, de los consulados, y que para optar por esos canales de venta que le van a reportar nueva clientela a los proveedores locales, se le pida que se acrediten. Eso es interesante. Bueno, actualmente la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, inclusive en reuniones con el Poder Ejecutivo, con los Ministerios de Salud y Turismo, ha estado debatiendo sobre la conformación de un Consejo Nacional de Turismo de Salud como un organismo público-privado que permita precisamente fomentar esa competencia en base a la calidad, que los centros no solamente estén habilitados, que los médicos no solamente sean miembros de su colegio médico y su sociedad especializada, sino que se fomenten programas de certificación y acreditación internacional, y ya hay una propuesta real y tangible y entregada de una propuesta de sello de calidad local. Y en adición a esto también una propuesta de estrategia nacional de desarrollo del turismo médico. Y el pilar fundamental de esta estrategia es precisamente las garantías de calidad y de seguridad, y también cómo podemos fortalecer la seguridad jurídica en miras de proteger la inversión local y de fomentar inversión extranjera directa, en brindar mayor competitividad al sector salud y al sector turismo médico. O sea que en ese sentido también estamos alineados, estamos en momentos nuevos donde tenemos que fortalecer la competitividad del país, diversificar la cartera turística y brindarle a la población local, que hoy necesita más que nunca, nueva inversión, captación de divisas, pero sobre todo creación de empleos bien remunerados, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, que nos permita un real avance de la medicina dominicana, como lo hemos visto en las diferentes provincias del país, en el caso de Santiago con la cirugía robótica, en el caso también de Santo Domingo, Gamma Knife o otras tecnologías que el turismo médico es quien la ha apalancado, ha permitido que se desarrollen a nivel local, y los grandes beneficiados han sido la población local. En ese tenor también, Gilberto, si tuvieras que dar un mensaje puntual a la clase médica, un mensaje puntual al sector asegurador, un mensaje puntual al sector regulador, y un mensaje puntual a los pacientes en lo que se respecta derecho médico, ¿qué le dirías a los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde? A los pacientes yo les diría que los proveedores que elijan, los proveedores de salud que ellos elijan, se preocupen no de elegirlo en función del precio mínimo que le van a cobrar para obtener la aspiración del servicio que ellos quieren. Especialmente se lo estoy diciendo a la gente que quiere hacerse operaciones electivas, porque el que tiene una necesidad médica, pues que vaya a emergencia, que vaya a consulta, pero el que tiene la bendición de poder elegir, que se ocupe de elegir proveedores que estén certificados, que tengan un background que puedan ser auditables, que busquen que tienen la especialización. Eso es a los pacientes. Que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, que ese médico sea miembro de su colegio médico y de su sociedad especializada. Que lo puede buscar por internet, porque no le estoy pidiendo al paciente que vaya al Ministerio de Salud Pública a hacer esa averiguación. Eso está en internet. Porque es un gran problema el intrusismo. Hay médicos que no son de una especialidad haciendo trabajos de médicos de otra. Por ejemplo, un ginecólogo haciendo cirugía plástica, sí, o un gastroenterólogo haciendo cirugía bariátrica. Sí. Entonces, en ese sentido, ese es un aspecto que tenemos que identificar y que tenemos que regular, porque eso atenta contra las mismas sociedades especializadas que yo entiendo que hay que empoderar. Vemos que en la Ley General de Salud hablamos siempre, bueno, de muchos aspectos, el exequatur, entre otros, pero las sociedades médicas especializadas entiendo que tienen que tener mayor fortaleza, porque deberíamos estar hablando aquí más de actualizaciones médicas continuas, deberíamos estar hablando más de innovación, de patentes, de lo que realmente hace competitivo a un sector salud. Claro, a los médicos yo les recomendaría que se aseguren de tener una póliza de responsabilidad civil médica emitida por una entidad aseguradora que esté supervisada por la Superintendencia de Seguros, que además del Plan Mejur tengan su seguro, que no den por hecho de que el Plan Mejur es un seguro. El Plan Mejur del Colegio Médico se llama Plan Mejur, el Plan Médico Jurídico.
Y es un plan de asistencia legal, no un seguro de responsabilidad civil médica. Exacto. Y es muy bueno para eso, pero no es un seguro de responsabilidad civil médica. Entonces, que tenga un seguro que lo cubra en exceso de al menos 5 a 10 millones de pesos. Y usted dirá, eso es mucho dinero. Mire, eso cuesta menos que el seguro de su carro. Menos que el seguro de su carro. Y usted lo paga para poder transitar con paz de mente. A las entidades aseguradoras, mi recomendación es que se pongan a una para modernizar las pólizas de seguro de responsabilidad civil médica, en especial evitar la litigiosidad innecesaria. Que si reciben una reclamación de un paciente que está a punto de llevar uno de esos asegurados a juicio, pongan sobre la balanza el daño que le provoca a un médico concurrir a un tribunal a defenderse de una demanda no solamente injusta, sino que, bueno, aquellas veces que es injusta, pero aquellas veces que es de poca monta o de que el problema puede resolverse sin tener que esperar una sentencia, que sean más proactivas al tiempo de no llevar a juicio a sus clientes, porque eso no solamente que causa un riesgo reputacional al médico, sino al país. Y a los prestadores de servicios médicos institucionales, a las entidades que agloban a los médicos y a las sociedades especializadas, que pongan mucha atención al tema de la normativa de la responsabilidad civil médica y de los protocolos, que faltan muchos protocolos por ser emitidos por el Ministerio de Salud Pública. Perfecto. Bueno, Gilberto, la verdad que nos hemos dado un banquete jurídico hablando de derecho médico y todas las implicaciones que tiene, pero sobre todo yo de aquí salgo muy optimista. Yo creo que hay grandes oportunidades para fortalecer lo que son los seguros de responsabilidad civil médica, lo que son los protocolos médicos, para fomentar programas sobre calidad, sobre seguridad. Creo que es tiempo ya de generar conciencia también en que se generen relaciones más sostenibles y estrechas entre la vinculación de lo que es el médico, el paciente, el sector asegurador, pero basadas, vuelvo y reitero, en la misma palabra, en la transparencia, y basadas sobre todo en cómo podemos generar un ecosistema donde la atención sea centrada en el paciente, que es el porqué de las empresas, tanto de prestación del servicio como de aseguramiento. O sea que muchas gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Ya nos estaremos yendo a comerciales, señor director, y te tendremos próximamente por aquí, Gilberto. Con mucho gusto.